Hola, muy buen día. Bienvenidos a la semana 5 de la materia o el curso de Trabajo Social en el ámbito educativo. De nuevo, me vuelvo a presentar. Yo soy su docente a cargo, Arián Montes de Oca González. El tema principal que vamos a abordar en esta sesión es acerca de los enfoques teóricos sobre la función social de la educación. Les pido por favor me permitan un segundo. Ya, disculpen. Mencionaba que el tema principal es acerca del 2.3, los enfoques teóricos sobre la función social de la educación. Emil Jakovchuk menciona que todos los que la educación produce crecimiento en los actores que participan de ella. Por lo tanto, son muchos los que se enriquecen. Es decir, nosotros como ciudadanos, como personas, somos los actores principales dentro de lo que es la educación. Por lo tanto, al vernos involucrados en sociedad, seremos o somos los que vamos a enriquecernos tanto de cultura, como conocimientos, formas de pensar, hábitos, etc. De manera que la creatividad de otras personas puede influir en nuestra vida. De esa manera, como onda expansiva, la educación comienza a causar transformaciones que si se sostienen con el tiempo pueden generar cambios importantes en una comunidad. Es decir, si nosotros como ciudadanos, como personas, como individuos, empezamos a tener cambios importantes a partir de la influencia de todo lo que nos rodea, hablando de las personas, podemos generar buenos cambios o buenos hábitos. ¿Qué pasa con una persona cuando quiere iniciar buenos hábitos alimenticios? Necesita de rodearse de personas que le motiven y que incluso estén de acuerdo o que estén trabajando en conjunto para poder generar este cambio. De lo contrario, hay veces que nosotros como seres humanos, de acuerdo a nuestros hábitos y costumbres y necesidades, llega la dificultad de poder cambiar incluso hasta nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir. El objetivo de esta sesión es conocer los enfoques teóricos que destacan en la función social de la educación. Dentro de este tema yo voy a abordar tres enfoques de la función social de la educación. Menciona René en su obra Tratado de Pedagogía General que no hay una sociedad sin educación ni educación sin sociedad. Mencionábamos desde un principio que la sociedad es educada a través de la interacción con otras personas. Hablábamos de distintos tipos de educación, educación formal, educación informal y educación no formal. En palabras de Nassif, en su obra La Pedagogía también general, mencionaba que la educación es socializadora y la sociedad es quien la educa. ¿Sí? Por último, me gustaría mencionarles lo que dice Quintana Cabanas en el 2008. Establece que la educación es esencial a la naturaleza humana. Por lo tanto, nos menciona que es un proceso social y colectivo que tiene como eje principal a la sociedad como referencia. La educación en sí se va a enmarcar dentro de la sociedad y podemos considerar tres dimensiones de la función social. Por favor, pongan atención en esto. Es necesario que nosotros podamos comprender, entender de alguna manera que la educación es un fenómeno y un proceso de carácter individual que se enmarca dentro de la sociedad, siendo el primer beneficiario
el individuo, es decir, cada uno de nosotros vamos a generar un proceso, vamos a tener un proceso de educación en sociedad, es decir, cada uno tiene su forma de pensar, cada uno ha sido moldeado de acuerdo a sus circunstancias, de acuerdo a sus experiencias, ya bien lo veíamos con el empirismo, ¿sí? Por lo tanto, cada uno de este fenómeno en un individuo va a enmarcar dentro de la sociedad un estilo diferente. Podemos identificar incluso dentro de nuestras aulas, ¿no? Hay compañeros que tienen formas de pensar distintas a las de cada uno de nosotros. Incluso su forma de vestir, su forma de hablar, su forma de caminar y, ¿por qué no?, la forma en cómo consume cada producto, ¿sí? Es decir, elige productos de tal marca, productos de, por ejemplo, de distintos materiales, etcétera. ¿Pero por qué? Porque previamente este individuo fue moldeado, pasó por un proceso individual de que cada uno elige cómo, cómo comportarse incluso dentro de una sociedad. Puede que influya los hábitos de la familia, puede que no, ¿sí? Muy bien, ahora, las tres dimensiones de la función social de la educación son las siguientes: la sociológica, la económica y la político-pedagógica. Cada una de estas nos va dejando distintas experiencias como seres humanos, pero que van enfocados en una jerarquía de funciones que nos marca que es proveniente de la educación social, en sociedad, perdón. En la sociológica, el individuo es adaptado a una sociedad, mantiene su integración social homogénea y fomenta el pensamiento crítico, es decir, cada una de las personas es moldeada, es aquella que posiblemente comparte las mismas formas de pensar con otras personas y éstas se van a ir integrando. En lo que respecta a lo político-pedagógico, podemos hablar de lograr que la clase dominada se convierta en una nueva fuerza social. Es decir, por ejemplo, aquellas personas que carecen de una educación incluso formal y tienen falta de acceso a los recursos que puedan desarrollarle una educación plena. Hay distintos grupos sociales, incluso organizaciones, o nosotros como trabajadores sociales que compartimos con las personas distintos programas, distintos cursos, de manera que estas personas puedan conocer de sus derechos, de hábitos alimenticios, etcétera, ¿sí? Lo político pedagógico va a posibilitar en el ser humano el desarrollo de la capacidad crítica y autónoma del pensamiento. Por ejemplo, nosotros como trabajadores sociales y ustedes como futuros trabajadores sociales van adoptando una forma de pensar distinta incluso a la de sus compañeras, pero como profesionales. Es decir, vas a aportar tu postura frente a un fenómeno incluso social o un problema social. Cada uno de nosotros vamos a determinar o incluso tomar una figura de cómo nos proyectamos a futuro como profesionales y tomar una postura también crítica a cualquier cosa que nos puedan decir, nosotros tomar un criterio propio ante esto. Es decir, nosotros poder dar nuestro punto de vista con fundamento. En lo que respecta a la función económica, la educación es vista como una inversión estatal. El Estado mexicano nos ofrece la educación laica y gratuita. ¿Qué pasa con aquellas personas que no estudian? Pues difícilmente tienen acceso, digamos, a la práctica de esta, pero se han desarrollado distintas políticas que nos permiten
como sujetos tener acceso a la educación gratuita, pero a través en línea. No sé si algunos de ustedes han conocido este tipo de programas de educación continua por parte de la SEP a través de línea. Quiero que me digan ustedes si conocen o no conocen. Sí, maestra. Miren, necesito que ustedes analicen y conozcan los distintos programas de educación que el Estado ofrece a los ciudadanos mexicanos, ¿sí? Uno de ellos es la educación media superior. ¿Sabían ustedes que aquí en México tenemos un programa que se llama educación continua? Sí. ¿Sí? Entonces, este programa solamente requiere de que las personas que vayan a continuar sus estudios de educación media superior tengan acceso a Internet y a una computadora. ¿Qué pasa con aquellas personas que no cuentan con estos recursos? Pues bueno, se les dificulta, pero el programa ya está. Pueden tomar sus clases en línea en un ciber o incluso en casa de una vecina, de un vecino, de un familiar que cuente con una computadora y con acceso a Internet. No sé si sabían ustedes también que el Estado mexicano nos ofrece licenciaturas por parte de la SEP habladas de distintas profesiones, de distintas ramas. No sé si tenían ustedes conocimiento de esto, pero bueno, el Estado mexicano ha estado invirtiendo de manera que nosotros, como ciudadanos mexicanos, podamos tomar las herramientas que se nos ofrece e incluso tomarlas para uno mismo o para impulsar a otras personas. ¿Qué pasa también con aquellos programas de educación continua o de educación en un área que ya tomamos? No sé si recuerdan esos programas que ya tomaron, esos cursos de un programa que ya tomaron ustedes en lo que respecta a la fundación de Carlos Slim. Ustedes pudieron interactuar, pudieron darse cuenta que en el Estado mexicano no precisamente directamente, perdón, no directamente se está invirtiendo, ¿no? Carlos Slim, digámoslo así, o la fundación. Pero también es un recurso con el que contamos para educar a la sociedad o que nosotros seamos educados como sociedad, ¿sí? Aunado a esto, pues se implementa el término capital humano, es decir, cuántas personas se cuentan dentro de una sociedad que están laborando, que generan ingresos en el Estado. Por último, quiero mencionarles, así como estas tres dimensiones planteadas, tienen una estrecha relación con los antecedentes históricos de la educación formal, sus instituciones educativas y la formación profesional del docente. Con respecto a este tema, la educación queda enmarcada desde el punto de vista social y de este se desprende y relacionan íntimamente las funciones sociales de la cual se dividen en estas tres dimensiones ya mencionadas. ¿Cuáles fueron? La sociológica, la político-pedagógico y económico, que están ligados muy íntimamente. Donde la primera, la sociológica, nos manifiesta el desarrollo social del individuo. En la segunda, lo que es la política pedagógica, nos va a hablar de la autonomía y la capacidad de discernimiento y decisión. En cuanto a lo económica, vuelvo a mencionar, es el producto como tal posterior al término de la enseñanza como capital humano. Como vamos a ver esto más bien como vemos, esto está en nuestra vida y se encuentra aplicada en la misma. ¿Hasta aquí vamos bien?
Sí, maestra. Ok. Sí, maestra. De acuerdo a lo expuesto, ¿cuántos enfoques mencionamos y cuáles son? No Son sé, 3. son 3, ¿cuáles son? Función social, función Sociológica. educativa. Ajá, sociológica, Política. educativa. A ver, una por una, por favor. Violeta. Función social, política y educativa. No, Violeta. ¿No? Una más atención. Económica. Otra persona. Que sería el enfoque sociológico, político-pedagógico y finalmente el económico. Muy bien. Cada una de estas tiene, les mencionaba que están muy relacionadas íntimamente. Y hoy, el día de hoy, podemos identificar cómo estas están muy inmersas en nuestra vida diaria. Así como nosotros podemos identificar cómo un sujeto o dentro del contexto de un sujeto el contexto ha permeado para la formación de cada uno de nuestros usuarios. Es importante mencionar que debemos de identificar qué tipo de educación ha recibido cada uno de nuestros sujetos motivo de estudio. Recordemos que el trabajo social en el ámbito educativo no solamente es dentro de una institución formal, es decir, nosotros podemos encontrar personas que han sido educadas no formalmente o informalmente. Pero cuando estamos hablando de instituciones, ya ahora sí van a entrar otras funciones de lo que es trabajo social en el ámbito educativo. Ya es un proceso más formal, ¿sí? Pero primero tenemos que entender que cada uno de nuestros sujetos motivo de estudio ha sido formado o diseñado su forma de pensar por el contexto que le rodea, más bien influenciado, ¿sí? Por hábitos, costumbres, etc. ¿Quién fue la que participó? Lorena, ¿verdad? Sí, maestra. Muy bien. A continuación ya está preparado el equipo de Alejandra. Creo que ya. Muy bien. Entonces, iniciamos, Alejandra. Bueno, compañeros, nosotros somos el equipo 1, que está conformado por Areli, Arisbet, Leticia y su servidora Alejandra. Nuestro tema que nosotros vamos a desarrollar el día de hoy es enfoques teóricos sobre la función social de la educación. Y como primer punto tenemos el objetivo general, que está en la siguiente diapositiva. El objetivo general de esta exposición es conocer el propósito de los enfoques teóricos de la educación en sociedad. En la siguiente diapositiva, la teoría nos menciona que la educación como fenómeno social genera cambios y debe constituir un factor de desarrollo en lo económico, político, cultural y social. ¿De qué manera se va a dar este desarrollo? Bueno, pues a través de los agentes de cambio. Nosotros sabemos que los agentes de cambio pueden ser cualquier persona comprometida a realizar un impacto positivo dentro de la sociedad. Mediante esto se busca una adaptación de los individuos dentro de los contextos socioculturales. Es decir, que mediante la educación nosotros nos vamos a adaptar a cada contexto en el que nos encontremos. Debido a que nuestro desarrollo del conocimiento, bueno, es más avanzado, tenemos un amplio criterio de las diferentes cuestiones de la vida también, entre otras. También se busca con esto la transformación de los individuos dentro de una sociedad. La transformación puede ser individual y puede ser colectiva.
¿cómo es esto? Bueno, nosotros cuando ingresamos a una institución educativa, vamos con objetivos específicos individuales, ya sea cumplir con algún papel, algún curso, etcétera. Sin embargo, estando dentro de un grupo con demás compañeros, esto se vuelve un conocimiento interpersonal, es decir, que todos aprendemos de todos. Por eso es que la transformación puede ser tanto individual como colectiva. En la siguiente diapositiva vemos que para que sea un desarrollo vital de la sociedad, nosotros debemos de partir de la facilitación de una socialización de valores, normas y patrones de comportamientos en los ciudadanos desde su función social. Un ejemplo de esto sería la teoría que nos enseñan nuestros padres desde que nacemos. Nosotros desde que llegamos a nuestro contexto familiar, se nos enseñan valores, se nos enseñan a respetar reglas, a respetar ciertas normas. Toda esta teoría se nos enseña de una manera no formal. Sin embargo, cuando llegamos a los primeros institutos educativos, que en este caso sería el preescolar, es donde ya iremos de la mano con una sociedad forjando todo lo que hemos aprendido desde casa, toda esta teoría que se nos menciona aquí. Algo muy similar nos menciona en la siguiente diapositiva Díaz, que dice que la función social de la educación nos permite transmitir, conservar, promover y consolidar los patrones de conducta, las ideas y los valores socialmente aceptados. Es decir, que se busca que mediante toda esta forma de que nosotros nos vamos a dirigir con la sociedad, nos adaptemos y busquemos pues una mejor consolidación con todos los demás, con toda la sociedad que nos rodea. Y enseguida mi compañera Arisbeth les dará a conocer algunos enfoques teóricos de la educación, los más principales y los usuales dentro de la sociedad. ¿Qué son los enfoques teóricos de la educación? Bueno, los enfoques teóricos se consideran como el marco de ideas, principios que iluminan el ejercicio pedagógico en la educación a través de los procesos de socialización. Se van transmitiendo en el comportamiento de las personas involucradas en el proceso de aprendizaje y de enseñanza. En la siguiente voy a mencionar que existen enfoques teóricos específicos de la educación, que son los siguientes, que es la educación tradicional, también conocida como el modelo de transmisión. Es la que concibe la enseñanza como una verdadera arte y el profesor como un artesano, y su función será explicar y explorar claramente sus conocimientos, enfocándose de manera central en el aprendizaje y memorización del alumno. Sus características de la educación tradicional son las siguientes: el magistrocentrismo, siendo aquí la figura central el maestro. Él es el pilar fundamental para que se dé el éxito en la educación. Es el modelo y la guía a quien se le debe obedecer. En el enciclopedismo, la vida colectiva era muy organizada, ordenada y programada. Todo lo que el niño tenía que aprender se encontraba en un manual. En el verbalismo y pasividad, el método de enseñanza era el mismo para todos los niños y para todas las ocasiones. Por ejemplo, el repaso como la repetición de aquello que el profesor acababa de decir, para que luego sus alumnos sepan adquirir y recordar los conocimientos adquiridos en la clase y para luego ser trabajados
en su casa con mayor facilidad. El conductismo. El conductivismo. Bueno, los aportes del conductivismo a la educación han sido de vital importancia, ya que es una corriente educativa en la cual consiste el estudio del comportamiento observable, que es la conducta, considerando al entorno como un conjunto de estímulos y respuestas como base fundamental de la enseñanza y aprendizaje. Está relacionada y asociada a un conjunto de sensaciones que dan origen al conocimiento. Esta corriente también brinda más prioridad a la enseñanza y por lo tanto el centro del proceso educativo sigue siendo el maestro. Bueno, la finalidad del conductismo es de condicionar a los alumnos que por medio de la educación supriman conductas no deseadas. También existen ejemplos de esta teoría dentro del campo de la enseñanza. Un ejemplo de refuerzo podría ser la entrega de un pequeño premio a los alumnos que sean capaces de responder correctamente a una respuesta planteada en clase. O por otro lado, un ejemplo de castigo aplicado podría ser la retirada de atención a un alumno que esté molestando. Bueno, y a continuación nuestra compañera Arely explicará la educación transformadora. La educación transformadora se centra en la enseñanza de contenidos. Quiere decir cambiar a la sociedad para que sirva a las necesidades de la gente, en el cual se desarrollan capacidades, visión crítica del entorno, ya que es de mucha importancia en el entorno donde se desarrollan las problemáticas de la sociedad. La educación no puede cambiar el mundo, pero puede cambiar a las personas que pueden cambiar el mundo. El constructivismo es una teoría que pretende explicar cuál es la naturaleza del conocimiento humano. Se enfatiza en construir conocimiento dentro de la reproducción del mismo. El profesor impulsa la autonomía e iniciativa del alumno. El maestro es un facilitador del aprendizaje y el alumno lo construye. Sostiene que los individuos pueden desarrollar y potenciar su capacidad de cognición por medio de procesos de interacción a través de diversas herramientas. El paradigma de esta teoría es que el aprendizaje se trata de un proceso dinámico y participativo donde la persona es agente activo y protagónico de su propio proceso. Postula que el alumno es el estructurador de su propio aprendizaje a partir de la interacción con el objeto de conocimiento. A continuación, mi compañera Leticia les dará la conclusión. Leticia, Bueno. por favor. Gracias. Es que no se conectó, maestra. ¿Cuál es su nombre de ella? Candia Melo Leticia. Ok, ya lo anoté. ¿Puedes continuar, Ale, si gustas? Sí. Bueno, como ya hemos venido platicándoles acerca de esto, la función social que tiene la educación es que es un fenómeno social dentro de, valga la redundancia. Es decir, que se busca una transformación positiva dentro de la sociedad.
también la escuela es como agencia de socialización, es como lo que les decía yo anteriormente. Se busca la socialización, pero de acuerdo con ciertos valores, ciertas reglas que se deben de cumplir y también normas. De acuerdo también con ello, se ve al docente como un profesional, es decir, como un portador de conocimiento hacia sus alumnos, en donde todos nos vamos a enriquecer de nuevos conocimientos, de un amplio criterio y demás situaciones. También se constata que algunos enfoques acerca del rol social que desempeña el profesional de la educación. Es decir, que los primeros, como ya lo mencionaba, los primeros agentes de cambio, bueno, serán los docentes en este caso. Creo que sería todo, maestra. Y bueno, son las fuentes de consulta a las que nosotros nos dirigimos. Muy bien. En lo que respecta a sus diapositivas, mencionando los 4 enfoques teóricos de lo que es la educación formal, basada en la educación formal, estas corrientes teóricas son utilizadas para aquellos docentes que han sido formados, profesionalmente para, ¿sí? Es importante mencionar que nosotros como trabajadores sociales no realizamos estas funciones. Sin embargo, también podemos ejercer la docencia, como es mi caso. ¿De qué nos van a servir estos 4 enfoques teóricos? O más bien, sí, enfoques teóricos sobre la educación. Nos van a ayudar a entender y comprender cómo el ser humano puede procesar la información que se le está dando desde un contexto áulico. Es decir, también nosotros como trabajadores sociales podemos estar apoyando a los docentes en ese proceso. Muchas veces en muchas aulas se sigue llevando a cabo lo que es la educación tradicional. La educación tradicional es donde se enfoca o se pone al centro al docente y no al alumno. Es decir, lo que diga el docente, eso se va a hacer. Es muy cuadrado. ¿Cómo se evalúa, por ejemplo, en la educación tradicional? Se evalúa solamente con parámetros estandarizados, es decir, no se evalúa las actitudes del alumno, no se evalúa lo que son participaciones, no se toma en cuenta estilos de aprendizaje. Y es muy importante aquí la participación del trabajador social para identificar estos procesos de enseñanza-aprendizaje. Es decir, en una escuela tradicional o más bien en un salón tradicional, donde se está impartiendo una enseñanza tradicional, la trabajadora social puede intervenir, por ejemplo, cuando un alumno o un grupo de alumnos están reprobando constantemente, ¿sí? Nosotros no somos pedagogos. Sin embargo, podemos tomar en cuenta lo que el alumno siente, ¿sí? Es decir, no sé si a ustedes en algún momento les pasó alguna experiencia de que ustedes tenían el deseo porque muchas veces los docentes nos apagan las ganas de participar. Tenían el deseo de participar, digamos, en la primaria, en la secundaria o en el bachillerato, y el docente les decía o llegaba a decir, no, guarda silencio, lo que yo diga, eso es. No sé si les ha pasado. Entonces, ese tipo de acciones dentro de un docente va a generar conflictos en el alumno, conflictos de seguridad, conflictos de superioridad en el docente. Es decir, no importa lo que tú dices, importa lo que digo yo como docente. ¿En qué momento interviene el trabajador social? Interviene cuando, por ejemplo, un alumno está con bajas calificaciones para indagar
cómo se siente dentro del aula, ¿sí? Porque muchas veces los docentes no llevan a cabo su práctica docente adecuada a las necesidades del alumno. Tampoco le llegan a prestar atención a un alumno que lleva rezagado, es decir, su atención de la mayoría de los docentes tradicionales está enfocada en aquel alumno que le está echando más ganas. ¿Sí o no? No sé si les ha pasado. En cambio, aquellos que llevan bajas calificaciones, muchos docentes tradicionales lo que hacen es dejarlos a un lado. ¿Dónde interviene el trabajador social? Interviene en estos casos, por ejemplo, podemos darnos un rol en el aula, identificando cuál es su atención del docente sobre este alumno o estos alumnos que están bajos de promedio, sin dejar de lado nuestra investigación, ¿sí? Hacerles una entrevista. Bueno, más adelante vamos a ver lo que son las funciones sociales de la educación, pero posteriormente vamos a ver lo que son las funciones del trabajador social dentro de la educación formal. ¿De acuerdo? Entonces lo vamos a dejar pendiente. En lo que respecta a estos 4 enfoques teóricos de la educación, el conductivismo. ¿Cómo interviene el trabajador social en el conductivismo? El trabajador social, en conjunto con los docentes, van a identificar el comportamiento de uno de los alumnos que están generando, digamos, conflictos. Mencionaba algo una de sus 2 compañeras, ¿sí? Aquellos, el comportamiento o la conducta que genera el alumno dentro de un contexto áulico. Es decir, hay alumnos que se comportan guardan mucho silencio, es decir, ni hablan, están solamente sentados, callados, no se mueven, pero tampoco trabajan, no socializan. Ahí hay un factor determinante de que algo está pasando en la vida de este sujeto. En cambio, o todo lo contrario, alumnos que son muy espontáneos, que son muy inquietos y que tampoco trabajan, ahí también entramos nosotros como trabajadores sociales, ¿sí? Pero con apoyo del docente. Les estoy hablando en una educación formal, en una institución educativa, ¿sí? Son corrientes teóricas que nos ayudan a identificar problemas que están pasando dentro del aula. Cuando hablamos de una educación transformadora, vamos a hablar de aquella que promueve en el alumno una reflexión sobre su aprendizaje, ¿sí? Sobre el proceso de enseñanza del docente, incluso también dentro del docente. Cuando hablamos de conductivismo, de educación transformadora y de constructivismo, ya estamos hablando de lo contrario a lo tradicional. Es decir, aquí se va a poner al centro al alumno. Permítanme un segundito. Está llorando el gatito. Discúlpenme. No se preocupe, maestra. Cuando estamos hablando de educación transformadora, vamos a hablar de aquello que se traslada, que crece, que genera en el alumno un deseo de practicar, de querer saber más, ¿sí? Cuando hablamos de constructivismo, hablamos no solamente de aquello que recibo, lo llevo a la práctica, sino que también lo comparto con mis demás compañeros. Hablamos de socioconstrucción. Aparte de que nosotros como seres humanos construimos con lo que aprendemos, ¿sí? Ayudamos a los demás compañeros a identificar aquellos conocimientos que acabamos de adquirir y que entendemos, ¿sí? Eso pasa con ustedes cuando están dentro del aula.
Cuando, por ejemplo, Violeta le pide apoyo a Sareni, oye, Sareni, yo no le entendía este tema, ¿me puedes apoyar? Ah, sí, le responde Sareni, sí le entendí, mira, es esto, es el otro, entonces ahí estamos hablando de una socioconstrucción, ¿sí? Hablamos de unas corrientes teóricas que respaldan que el ser humano es social. Por lo tanto, dentro y fuera del aula siempre va a estar enseñando lo que aprende, lo que conoce, ¿sí? Ahora bien, de lo que mencionaron sus compañeras, el equipo número 1, necesito que las demás compañeritas que están presentes me den una participación. Quiero que me digan, no lo mencioné, o creo que sí mencioné, las características de la educación tradicional. Violeta, Sareni, Beni, Jacqueline, Estefanía, Diana Laura, Vianey, Leslie, Lorena, Fátima, Carla o Isis. Maestra, a mí me gustaría mencionar, para que todas podamos participar, quizás solamente una característica. ¿Sí? Una de ellas es que solamente se centra la atención en el maestro. Digamos que el sabelotodo es el maestro y su palabra es ley. Entonces, este tipo de situaciones no generan un aprendizaje efectivo, porque lo remarcan mucho a un aprender, pero no comprender, a un memorizar. Entonces, estas situaciones nos influyen a realmente no crear una conciencia, no tener un pensamiento crítico y analítico. Eso es lo que yo quisiera decir. Sí, muy bien. ¿Eres Fátima? Sí, maestra, soy Fátima. Muy bien. Una de las principales características de la educación tradicional, como menciona Fátima, es que se le exige al alumno que memorice, no que comprenda, ¿sí? Por ejemplo, cuando se aplica, yo estoy peleada con los exámenes, ustedes lo saben. Cuando se aplica un examen, ¿qué se le está pidiendo al alumno? En muchas de las ocasiones se les está pidiendo que escriba lo que memorizó. En cambio, si se le pidiera al alumno que escriba lo que recuerda, más bien comprendió, perdón, porque lo anterior es memorizar, recordar es memorizar, lo que comprendió ya es un avance. Pero si el alumno te demuestra que lo que aprendió, más bien lo teórico, lo está llevando a la práctica, ahí ya estamos hablando de una educación transformadora, una educación que tiene, ¿cómo se le dice? Que trasciende, ¿sí? Esto tiene que ver con la metacognición, que el alumno comprendió algo, pero lo lleva a la práctica, lo ejecuta, ¿sí? Ahorita ustedes están aprendiendo relacionado a lo teórico, lamentablemente teórico. Esta materia era para que se fueran a práctica en instituciones educativas a observar cómo interviene el trabajador social en las distintas instituciones o niveles de educación. Sin embargo, les estoy proponiendo un proyecto, parte del proyecto final, ya vamos a finalizar, donde ustedes van a aplicar una encuesta. Pónganme mucha atención porque va a ser individual. Vamos a hacer uso de las herramientas de las TICs. ¿Alguien de aquí ha formulado una encuesta a través de Google Drive? ¿O ha respondido una encuesta de Google Drive? O, por ejemplo, que comparten en Facebook. Por favor, ¿me ayudas a responder esta encuesta? Y ahí vamos, nos metemos, ponemos, si nos lo piden, nuestro nombre
y respondemos las preguntas. No sé si lo han aplicado. Sí, lo he visto. Sí. A ver, permítanme un segundo. Disculpe. ¿Sí han visto entonces esa parte, ¿no? Donde se les pide de favor que respondan algunas preguntas en una encuesta a través de las distintas redes sociales. No sé si han respondido aparte de Violeta. Bueno, ustedes van a generar una encuesta de este tipo. ¿A quién va a ir dirigida? Va a ir dirigida a los profesionales en el área de trabajo social, en el ámbito educativo. Ahorita, afortunadamente, contamos con distintas herramientas que nos conectan con todo el mundo. ¿Sí? Es lo maravilloso de las TICs. Y la mayoría de ustedes tienen Facebook. Entonces, ¿cómo nos podemos comunicar con otras personas? Pues a través de las redes sociales, con profesionales que están directamente en el ámbito educativo, incluso de otros países, que puedan nutrir a ustedes cómo es su práctica profesional en distintas instituciones educativas. Quiero mencionarles que una institución educativa formal, por así decirlo, de los distintos niveles no va a ser la misma. Incluso de una institución educativa de preescolar, con otra de Chilpancingo, con otra de, digamos, de la montaña, no va a ser la misma intervención, porque todas las funciones y roles del trabajador social son adaptadas al contexto y medio e incluso recursos con los que se cuenta una institución o con las que cuentan nuestros usuarios, nuestros alumnos, incluso docentes, ¿sí? Entonces, quiero que sepan esta parte, que ustedes van a aplicar una encuesta para que vayan buscando cómo hacer un formulario a través de Google Drive. Anoten, por favor. ¿Cómo hacer un formulario o una encuesta de Google Drive? Si se les facilita eso, pueden buscar otra herramienta. Esto va a ser de tipo individual. En esta semana les voy a subir a plataforma, por favor estén pendientes de una actividad final. Ustedes van a realizar una investigación en la que van a integrar esta encuesta. Dentro de esta actividad o rúbricas a evaluar o puntos a evaluar dentro de una investigación. Ay, disculpen, es que es... Les vuelvo a mencionar en la semana les voy a subir un PDF con los puntos que ustedes van a investigar. Dentro de esos puntos les voy a poner también qué puntos van a necesitar incorporar en su encuesta, pero previamente necesito que busquen las herramientas que puedan utilizar para elaborar un formulario en la web. Puede ser la herramienta que nos ofrece Google Drive, que se llama formularios. Parece sencillo, pero a algunas personas se nos puede dificultar, a otras no. Entonces, les estoy avisando con anticipación para que puedan buscar tutoriales en internet de cómo crear estas herramientas. Y si alguno de sus compañeros o ustedes presentes sabe manejarla, diga por favor, yo sé manejarla, grábese en un videíto explicando las instrucciones y yo le voy a apoyar con una participación. Bueno, esto ha sido parte de la sesión del día de hoy. Necesito 2, 3 participaciones o reflexiones sobre la clase del día de hoy. ¿Quién dice yo? Dígame, Jacqueline.
Bueno, referente al segundo punto de los enfoques teóricos sobre el conductivismo, que como usted nos decía, ¿no? Era identificar el comportamiento de algún alumno que genere conflicto. Bueno, pues de esto es como una experiencia la que tengo cuando hicimos las prácticas de que fuimos a la secundaria. ¿Sí? Era lo que nos decían allá, ¿no? Que, o sea, una de las funciones de trabajador social es identificar, como usted lo decía, a aquel alumno que esté pasando por alguna situación en que su comportamiento sea como rebelde. O sea, a ellos se les asignaba un reporte para que él se los entregara a sus padres y de esa manera que ellos se dieran cuenta qué es lo que pasaba con su hijo en la institución. Y pues bueno, si él llegaba a incidir más, pues se le asignaba ahora un citatorio para que ya ahora sí como que se hablara más con el alumno y se concientizara. Muy bien. Miren, respecto a esto, el conductivismo pasa por un proceso. Primero, se identifica la conducta objetiva, porque los alumnos pueden tener distintas conductas. Se identifica una objetiva y esta se debe de tomar, más bien, se debe de tomar control, pero no solamente el docente, sino con apoyo, como mencionas, Jacqueline, en tu experiencia, con apoyo del trabajador social para tomar decisiones. ¿Qué decisiones se van a tomar? Aquellas que mejoren el comportamiento del alumno o que erradique el problema por el cual está atravesando el alumno que genera esta conducta, este comportamiento. No solo eso, con apoyo del docente, el proceso educativo dentro del conductivismo va a ser un recurso para controlar va a utilizar de un recurso, para controlar la manera en cómo el alumno se está comportando. Hablaba una de sus compañeras acerca de un estímulo. ¿Sí recuerdan esa parte? Se le da un incentivo al alumno para que éste empiece a generar otros patrones de comportamiento, ¿sí? Sí. Tiene unas ventajas, miren. Las ventajas del conductivismo son que se pueden observar las maneras de cómo se está evaluando el comportamiento más bien se evalúa el comportamiento del alumno. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de modificar su propio comportamiento, dando oportunidad de esfuerzos para el alumno, ¿sí? Este paradigma del conductivismo está presente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, uno como docente va a poder evaluar dentro del contexto áulico, pero con apoyo del trabajador social, se va a poder realizar evaluaciones, por ejemplo, a través de visitas domiciliarias, ¿sí? Identificar cómo es el comportamiento del alumno dentro de su hogar e incluso identificar el comportamiento de los familiares o con aquellos con los que se desenvuelve. Recordemos que el ser humano como ser social va a tomar posturas de acuerdo a cómo se está comportando las personas a su alrededor y también podremos identificar qué es aquello que está afectando el comportamiento de los mismos. ¿De acuerdo? No sé si te ayudé a reforzar un poco. Jacqueline. Sí, maestra, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra participación? ¿No? Sí, yo, maestra. A ver, dígame. Ya ve que decían en el tradicional, Ajá. pues ahí también hay veces, bueno, en la tradicional yo le entendí que pues hay veces hay maestros que nada más hacen su clase y eso yo lo entendería como tradicional, o sea, nada más van a explicar su clase y ya, no Sí, hacen participación, eso sí. Es lo que efectivamente. entendí.
los tradicionales o docentes tradicionales no toman en cuenta la forma de pensar del alumno. Incluso se vuelve repetitivo, notorio, aburrido. Y los demás docentes que a lo mejor nos tratamos de esforzar, podemos identificar que a los alumnos no les gusta participar, les da pena participar, más bien les da miedo a equivocarse, ¿sí? Yo por eso trato de pedirles, participen, hablen, digan, por lo menos si tienen dudas. No vamos a hacerlo menos, sino al contrario, de ahí vamos a tomarlo como oportunidad de crecimiento. Aquella duda que tú tienes, el docente tiene que ayudarte a resolverla, sin regañarte, sin menospreciar esa participación. ¿Por qué? Porque es una participación a fin de cuentas, ¿sale? Entonces, queda entendido este tema. Quiero mencionarles que el día viernes 5, nos vamos a volver a conectar a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, perdón, a las 1 de la tarde. Va a tener la oportunidad de exponer su compañera, el equipo de su compañera Fátima. ¿Están presentes? Maestra, ¿podría ser más temprano? Como igual a las 12. Ajá, perdón, a las 12. Disculpen, me equivoqué. Es a las 12. Entonces, también esta semana les voy a subir lo que es el ID. Ya nos los proporcionaron en trabajo social. ¿Sale? Y por último, quiero mencionarles o recordarles sobre sus anotaciones en sus cuadernos sobre los temas que vemos. Voy a necesitar que les pongan en la parte inferior una reflexión de ustedes, qué entendieron, qué comprendieron, qué se les dificultó, ¿sale? ¿Por qué? Porque dentro de su trabajo de investigación va a haber un punto que se llama reflexión. Esa reflexión la van a empezar a redactar o la van a redactar respecto a su experiencia con las clases en línea, su experiencia con el conocimiento adquirido en las clases en línea, su experiencia con el conocimiento adquirido en las sesiones, perdón, con el contenido de las sesiones, su experiencia con las actividades que realizaron e incluso su experiencia o conocimiento que pudieron adquirir a través de la encuesta que van a aplicar en las distintas, en los distintos, ¿cómo se llama? Grupos de trabajo social a nivel global, mundial. ¿De acuerdo? Maestra. Sí, maestra. Bueno, Sí, maestra. para finalizar, solamente les recuerdo que sus trabajos tienen que subirlos en PDF. ¿Por qué en PDF? Porque a mí se me facilita un poquito más. ¿Sale?